Buenas compañeros, continuamos, en este caso con el punto 4, prótesis, epéntesis y paragoge, los tres fenómenos asociados a la adición de sonidos a los significantes, es decir, a las palabras. Y tengo que corregir una errata, me la apunto. Prótesis, epéntesis y paragoge, añadir sonidos. Bueno, voy a aprovechar para comentar una cosa que me he olvidado. Regla mnemotécnica en el punto anterior, punto 3. ¿Cómo acordarse de los tres nombres? Aféresis, de los de quitar sonido, ¿no? Aféresis, que se quitan al principio. La fe es lo que se tiene desde el principio. Por eso, aféresis, perderlo al principio. Un síncope es que te quedas a medio. Síncopa es que lo pierdes en el medio, entre los extremos, ¿no? Y un apócope, cuando pasa un apócope, te sabe a poco. Porque te quedas ahí, si te quedas sin el final, si una serie en un libro no lees el final, pues te sabe a poco. Pues perder el sonido al final es el apócope. En este caso tenemos también reglas, inventadas por mí porque, ¿por qué no? Añadir sonido al principio. Prótesis, como las prótesis de rodilla. Añadir sonido al principio. Le metes, tú tienes la palabra y le metes ahí una prótesis al principio. Epéntesis. Añadirlo en el medio, ¿no? Entre los extremos. Pues tú vas leyendo y aparece de repente. Tú vas leyendo y aparece de repente, entre los extremos, ¿no? De repente, estás leyendo y aparece de repente, pues epéntesis, cuando está, está entre los extremos, ¿no? Y paragoge, pues o te lo aprendes de memoria, o piensas en alguna tontería como tengo un regalo, el regalo se da al final, paragoge, un regalo paragoge, como si fuera para alguien, ¿no? Paragoge. Y el regalo se da al final. Y te acuerdas de alguna tontería así, lo asocias y te puedes acordar. Comencemos con estos tipos de adición de sonido con la prótesis. Prótesis se define como fenómeno lingüístico relacionado con la adición de algún sonido al principio de un vocablo, como en a matar por matar o a rascar por rascar. Existen casos históricos de prótesis, como la palabra latina scola, que dio lugar a la palabra escuela, por una E protética, ¿no? Le hemos metido la E al principio porque nosotros pronunciar una S al principio de palabra es raro, no lo hacemos. También podemos escuchar el fenómeno en muchos anglicismos actuales como sleep o stop, que por aclimatación fonológica, que esto lo veremos después, pasan a pronunciarse sleep y stop, con esa E protética. Esto deja claro de nuevo que estamos hablando que no estamos hablando de letras, sino de sonidos. El disclaimer que voy a hacer constantemente es importante. En los anglicismos se escriben igual, stop y sleep, pero se pronuncian con esa E protética, con ese sonido E protético, stop y sleep. Ejemplos de prótesis que dan lugar a error son a luego, por luego, que caso de aglutinación también, y a fusilar por fusilar, o estos de los verbos que os he dicho de a rascar por rascar, a matar por matar. Y tenemos el caso de la aglutinación. A foto por foto, a radio por radio, a moto por moto. Yo diría incluso que a luego, por el hasta luego, que podría ser un caso de confusión, se podría hacer eso, o l'euro por euro. En estos casos hablamos de aglutinación. ¿Os acordáis en los tiempos pasados, en el audio pasado, lo que era la deglutinación? Que tú tenías una hamaca y el primer sonido A de la palabra hamaca te lo robaba el determinante. Y decías, tengo una maca, dos macas. Y ahí se perdía. Ahí hablábamos de pérdida de sonido al principio de palabra. Ahí hablábamos de aféresis. ¿No? Aquí. Aféresis.
pérdida de sonido al principio de palabra. Aquí estamos hablando de prótesis, se añade. Aquí no es deglutinación. Deglutinación es cuando el sonido se pierde al principio de la palabra porque lo gana, o sea, sí, porque por confusión, por ese corte no etimológico en el que gana, por decirlo de alguna manera, el determinante, ¿no? Para que se entienda. Para decirlo de una manera que se entienda, no es que gane, ni que haya que explicarlo así en el examen. Puede decirse, es un corte a favor, cuando el sonido se va a favor. En el caso de la aglutinación, el sonido se lo lleva también la palabra, se lo lleva la palabra que va acompañando al determinante. Leo. El caso de afoto y leuro y semejantes son, además, casos de aglutinación. La aglutinación es un cambio fonético basado en la combinación y unión de dos o más elementos fonéticos pertenecientes a diferentes morfemas en un único elemento morfológico. Es decir, tú tienes dos palabras, dos morfemas significantes, dos palabras distintas. Tú tienes la foto, pero no tienes instrucción académica, no tienes imagen gráfica, siempre te lo han dicho así y nunca lo has leído de otra manera, porque pues eres de un pueblo en particular, un campo en particular, nunca lo has visto escrito. Entonces, la foto resulta en la afoto, dos afotos, tres afotos, porque tú no sabes dónde hacer el corte y te piensas lo contrario que con la deglutinación, que era un caso de aféresis. Aquí es un caso de prótesis. Si antes la tenían las dos y se la quedaba el determinante, aquí la tiene el determinante y el determinante comparte y le da, y tú haces el corte mal y te piensas que llevan las dos ese sonido vocálico. La afoto. O en el caso de l'euro, el euro, el euro, el euro, el euro, el euro, resulta en una confusión, en un error, en un corte no etimológico incorrecto que te lleva a decir el leuro. Tráeme 3 euros, 3 euros. Pues eso es este caso de prótesis. Que son por aglutinación. Importante saber esto porque pues, hay que nombrarlo si en el examen en una práctica sale o ocurre. Este fenómeno se ascribe a diastratos bajos, personas con poca instrucción académica que carecen de imagen gráfica de lo que escuchan, lo que les lleva a aglutinar sonidos y realizar cortes o adiciones no etimológicas, deglutinar o aglutinar, ¿no? De si es aféresis o prótesis. De si lo gana el determinante o lo comparte el determinante con la palabra, con la otra palabra, con el sustantivo al que acompaña. Otros casos de prótesis ocurre con algunas expresiones del latín. A grosso modo no se dice así, la A esa no hay que decirla, es grosso modo. Grosso modo hay 30 formas de decirlo. O motu propio es la forma correcta de decirlo, cuando alguien hace algo por voluntad, por iniciativa propia, no de motu propio. No, ese sonido de motu propio es incorrecto, es una prótesis incorrecta. Estos latinismos experimentan un aditamento, una adición, un aditamento preposicional por analogía con otras locuciones adverbiales como a buen recaudo o de buena gana. ¿Tú sabes qué se dice de buena gana? Pues dices, pues será de motu propio. Pues no, es motu propio. O tú sabes qué se dice a buen recaudo, lo tengo a buen recaudo, pues dices, pues será a grosso modo. Pues no, es grosso modo. Sin esa preposición, sin ese aditamento preposicional. Esto es relativo a la prótesis, añadir sonido al principio de la palabra, del vocablo. Por otro lado, tenemos la epéntesis. Defino, adición de sonido en una palabra en posición interior, es decir, entre los extremos. Históricamente, tendré, que viene del antiguo tenré, pero sufre una introducción del sonido de, tendré,
eh, dental, oclusivo, sonoro, ¿no? Tendré. Y hay varios casos de epéntesis. En función de qué añadamos, tenemos una serie de casos. Primer caso. Estos los explico bastante. Lo voy a explicar porque, pues, como digo, los audios podría escucharlos cualquier persona con distintos niveles y distintos objetivos, por lo que hay que dar el máximo de detalle que se pueda, además, pues bueno, de que están los propios apuntes, si es que los tienes. Si no, si te ha llegado el audio y no tienes mis apuntes, plantéate que a lo mejor me los puedes pedir. Si te ha llegado el audio es que eres amigo de alguien al que le he pasado el audio. Seguramente si le he pasado el audio, pues también le he pasado los apuntes, ¿no? Existe la posibilidad. Adición de B, que me voy por las ramas. Epéntesis, adición de B. El maravilloso, famosísimo caso de toalla en vez de toalla. Esta voz está restringida al habla popular y se considera vulgar. Baja instrucción académica. Nada, todo mal. Por lo que no debe usarse en el habla culta. De nuevo, vulgar no significa que sea un vulgar. No es en el sentido peyorativo, sino que es en el sentido de sin instrucción académica o muy informal. Tiene dos conceptos, pero sin instrucción académica. Por lo que no debe usarse en el habla culta. Ahora, me meto en detalle. La adición epentética del sonido B, bilabial, oclusivo, sonoro, bilabial oclusivo sonoro, surge por una tendencia de pronunciación. El paso del sonido vocálico O al sonido A produce un movimiento de los labios que si se realiza de forma relajada, con mucha relajación articulatoria, puede provocar que los labios se junten añadiendo el sonido bilabial oclusivo sonoro B. Mantener los labios separados supone un esfuerzo que en caso de relajación articulatoria podría no llevarse a cabo, provocando esta pronunciación y que luego te creas que es así y ya la hagas así. Pruébalo. Dilo en voz alta. Toalla, 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 toalla. El paso de la O a la A, si lo haces con la boca muy cerradita porque no estás articulando, toalla. Es muy fácil, hay una cierta tendencia, toalla, a que se te junten los dos sonidos, a que se junten, los labios pasen muy cerquita y se produzca ese sonido B o tú tengas la tendencia a hacer ese sonido B. Como una transición. Ese sonido B se añade como una transición. Porque entra muy bien. Toalla, toalla, toballa. Entra muy bien hacer ese sonido B, pero es una epéntesis, es vulgar, es habla popular, no es correcto. En otros casos tenemos la adición de E, como en aerodinámico o proveer, en vez de proveer, prever, perdón, prever, en vez de prever. En el primer caso se debe a la analogía con la voz aéreo. Analogía. Analogía significa que como una cosa se hace de una forma, piensas que aquí también se hace así. Es decir, si cada vez que yo suelto un vaso se cae al suelo y se rompe, por analogía tú puedes pensar que con un plato va a pasar lo mismo, que si lo sueltas se va a caer y se va a romper. Analogía, ¿no? A raíz de un fenómeno, suponer o plantearte que otro siga la misma estela, que sea similar. Eso es la analogía. Aerodinámico en vez de aerodinámico surge porque tú sabes que la voz aéreo existe, entonces piensas, pues aquí también estará esa E. Pues no, no está. Adición de E, epentética, pero es incorrecto. En el segundo caso, prever en vez de prever resulta de un cruce entre prever, de yo he previsto esto, con el verbo proveer. Estar provisto o proveer a tu familia, ¿no? Proveer.
Y aquí pues nombro un artículo que reflexiona sobre esto. De esa idea de que prever resulta con un cruce entre prever, ver con antelación, y proveer. Otorgar, entregar, nutrir, ¿no? Con algo, proveer. Luego tenemos casos de adición de n. Ansí en vez de así. Se hace ansí. Está en desuso, es antiguo, no se escucha mucho. Tenemos aquí un caso que hay que pensarlo bien. Conchinchina. La conchinchina se usa para decir un lugar muy lejano no precisado, como el Quinto Pino. Conchinchina. Se fue a la Conchinchina. Pero Cochinchina es una región de Vietnam. Cochinchina es una región de Vietnam. Conchinchina con N es un lugar muy lejano no precisado. Entonces, si tú quieres hablar de la región de Vietnam y le metes la N, te estás equivocando. Ese es el concepto, si no me equivoco. Para referirnos a la región de Vietnam, la N hay que quitarla. Si no la quitas, estás cometiendo un error en el plano fónico, un caso de adición de sonido en el medio de la palabra, entre los extremos, y es epentético. Esa N, nasal, sonido nasal, nasal, y se pone la lengua en la zona alveolar, nasal, ¿no? Alveolar, nasal. Los sonidos nasales son muy sonoros, entonces alveolar, nasal, sonoro. Pero bueno, entendéis la idea, ¿no? Te equivocas y metes un sonido N que no había que meterlo. Y la explicación es esta confusión. Adiciones de S. Convalescencia en vez de convalecencia o disgresión en vez de digresión, del latín digresio. En el primer caso, o sea, claro, muchas veces este tipo de errores tienen razones. Hay razones por las que las personas cometen este tipo de errores. Este tipo de alteraciones a los significantes. No son alteraciones aleatorias. En este caso surge convalescencia en vez de convalecencia, porque es que hay un montón de voces que terminan en escencia. Muchas más que las que terminan en esencia. Las palabras adolescencia, efervescencia, evanescencia, florescencia, fluorescencia, incandescencia, obsolescencia, todas ellas acaban en escencia. En cambio, menos voces acaban en esencia, como comparecencia, convalecencia, decencia, la docencia, indecencia, ¿no? Todas estas cosas que acaban en esencia son menos que las que acaban en escencia. Por lo que es fácil cometer el error de meter la S en una voz que no la llevaría. ¿No? Entonces tiene sentido que uno se plantee añadir ese sonido. Por si quieres poner qué sonido es, ¿no? Pues sería, pones la lengua en la zona alveolar, ¿no? Y el aire pues entre los dientes, ¿no? Pues alveolar fricativo, ¿no? Porque sale con fricción el aire sale con fricción. Alveolar fricativo sordo, ¿no? Sería ese sonido. Que bueno, ya haré un audio de sonido si hace falta, pero que si no lo nombra, pues no sería necesario, ¿no? Pero yo lo nombro, cuando lo nombro, pues no prestar atención así, en función de si te interesa más o menos. En el segundo caso, decimos, la gente que dice disgresión en vez de digresión, tiene una explicación. La confusión ocurre con el prefijo dis. Es que lo importante en la práctica no es decir, no, se dice sin S. Lo importante es decir, esto ocurre, esto es un fenómeno de alteración del significante, adición de sonido, adición de sonido, es decir, epéntesis. Esa S es epentética y ocurre por la confusión con el prefijo dis. Presente en palabras como discurso, discontinuo, discernir, distendida. O sea, el profe te va a poner un ejemplo de uno de estos fenómenos y tú le vas a tener que explicar el fenómeno. Le vas a tener que decir, convalescencia no se dice así. La S
No, ese sonido S no debería estar ahí. Eh, ese sonido está ahí por una adición epentética, alteración de significante, que se debe a la confusión porque muchas palabras se acaban en esencia y menos se acaban en esencia, ¿no? Y eso hay que explicarlo. Por otro lado, tenemos ya finalmente la adición de R. Discursión en vez de discusión. En este caso, la adición ocurre por etimología popular. Un cruce léxico con la palabra discurso. Como en las discusiones se habla mucho, pues una discursión, o sea, decir discursión, pues hay gente que diría, pues coño, pues sí que tiene sentido. Pero no, es una etimología incorrecta. Es un cruce léxico con la palabra discurso, confundiendo su origen y creando una falsa etimología que contiene la palabra discurso, pero aunque no. De esa confusión es que se añade el sonido vibrante simple R, discursión, R, discursión. Hemos visto la prótesis, añadir sonido al principio, sus casos. Hemos visto la aglutinación como un tipo de caso de péntesis, en contraposición a la deglutinación, que es un caso de aféresis, de quitar sonido al principio. Quitar sonido al principio o añadirlo, deglutinación y aglutinación, respectivamente. Hemos visto la epéntesis, que es quitar sonido entre los extremos de las palabras. Sonidos, de nuevo, no letras, sonidos. Y por último tenemos la paragoge. Paragoge es un nombre femenino, la paragoge, y hace referencia a la adición de algún sonido al final de la palabra, como en clube en vez de club o en male en vez de mal. Este fenómeno, este fenómeno suele ocurrir porque la pronunciación de la consonante o vocal anterior termina de forma que, de camino a la posición inicial de la lengua y labios, se podría dar lugar a la pronunciación de otro sonido. O sea, es que vamos a ver que tiene sentido, ¿no? Parecido a cuando el sonido S, alveolar fricativo sordo, a principio de palabra, induce en castellano a producir un sonido vocálico E anterior, ¿no? Esto es un caso de prótesis. O sea, cuando tú dices stop en vez de stop, es porque a ti, cuando tú pronuncias la S, tienes todas las ganas de meterle una E ahí al principio. Esa es prótesis. Pero es que hay casos donde tú terminas de decir la palabra y tienes todas las ganas de decir, o toda la tendencia a decir otra consonante. Como hablamos de la final de palabra, pues es paragoge. De nuevo, pues hay algunos ejemplos. Tenemos la adición de n, como asín en vez de así. Así, así, así. Cuando tú terminas, pues la lengua queda en una cierta posición, la boca queda en una cierta posición, que podría favorecer que se diga la n al final. Luego tenemos casos como digan melón o sienten sen. Es frecuente el error de añadir n a imperativos con pronombres adheridos, como se muestra en estos dos ejemplos, ¿no? Como los imperativos de... Esto es un poco analogía. Como los imperativos de tercera persona acaban en n, ellos dicen díganmelo, y como les falta esa n al final que siempre tienen los imperativos de tercera persona, este lo tiene, digan. Pero como le has añadido estos pronombres enclíticos, no sé cómo se dice, pero díganmelo, pues tiene la tendencia a volver a añadir ese sonido, en este caso alveolar nasal sonoro, n, después de incluir los pronombres adheridos, y eso da lugar a error. ¿Entendéis que como todos los imperativos de tercera persona acaban en n, porque es el morfema que lo identifica, la gente dice, díganmelo, pues si es que habrá que acabarlo con n, ¿no? Y entonces lo acaban con n y se equivocan. Algo parecido, este caso de analogía, es añadir la s. Dijistes en vez de dijiste, esto es muy común. Dijistes por dijiste, ves a dar una vuelta en vez de ve a dar una vuelta. Hicistes en vez de hiciste. De nuevo, lo explico en este caso.
un error frecuente en español es la adición de una S paragógica, es decir, al final de la palabra, en las segundas personas del singular del pretérito perfecto simple. Ubícate. En plan, segunda persona del singular, tú, del pretérito perfecto simple. Tú hiciste eso. No se dice tú hiciste eso, no. Entonces, hay gente que tiene esa tendencia a decir dijiste en vez de dijiste. Es una S analógica, porque el morfema E, debido al morfemo respecto al morfema S, que tienen todas las segundas personas del singular de los tiempos restantes. Tú amas, amabas, amarás, amarías, ames, que tú amares, que tú amaras o amases, pero tú amaste. S no lleva S. La segunda persona del singular del pretérito perfecto simple no lleva S. Entonces, añadirlo, pues es una adición paragógica que es un error, una alteración normal, incorrecta, generalmente incorrecta, no, en este caso siempre es incorrecta, este caso es incorrecto, de el significante. Luego hay casos, a ver, donde lo vemos ocurrir en el imperativo de segunda persona, por un efecto similar a lo mencionado anteriormente, ¿no? Ve a dar una vuelta. Se dice ve a dar una vuelta, no ves a dar una vuelta. Aunque sea segunda persona, no va a llegar, no va a llevar ese, ¿no? Ama, tú, ama. No. Ahí es más fácil, ¿no? De verlo. Pero con otros tiempos, con otras conjugaciones, en función de la conjugación, esto puede, o sea, el fenómeno se aplica más a unas conjugaciones que a otras, pero es más frecuente oírlo en unas conjugaciones que en otras. Piénsalo, tiene sentido. Pero en este caso, ve a dar una vuelta, está correcto, pero ves a dar una vuelta se dice muchísimo, pero no es correcto. Esa S es paragógica, es incorrecta. Por último, otro ejemplo que está en los apuntes, mis apuntes, inclusives o exclusives, en vez de inclusive o exclusive. Aquí hay otra errata. El cuarto caso, este caso, ¿no?, que estoy mencionando, es por una motivación sintáctica. Se intenta concordar adverbios con el sustantivo al que se refieren, pero los adverbios son invariables y esto te lleva al error. Inclusive, hay tres maneras inclusives. No, inclusives no. Hay tres maneras inclusive, ¿sabes? Es raro, pero se entiende, ¿no? Inclusive y exclusive son invariables. Se utilizan siempre en singular. O sea, se utilizan siempre sin la S. Es que no son invariables. Entonces, intentar concordarlos con el sustantivo al que acompañan, pues es un error. Añadir ese sonido es una S paragógica y es un error, ¿no? Añadir el sonido S es y yo diría que es alveolar, ¿no? Fricativo y sordo. Sí, yo creo que sí. Ya haré un audio explicando eso, pero por si acaso pues lo menciono y ya, si alguien me corrige, pues eso que se lleva. Si me equivoco, que alguien me corrija. Entonces, ahí quedan los casos de adición de sonidos, prótesis, epéntesis y paragoge. Ahí quedan definidos en un audio. De nuevo un audio de media horita que cortaré ahora para seguir con el punto 5, que ya pues se parece un poco más corto y ir avanzando.